Vamos a retomar entonces y estamos reiniciando nuestro 10º Congreso Internacional y 8ª Jornada Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona, que tiene como tema central cuidado mutuo e integral de la salud total centrada en las personas. A continuación vamos a presentar las ponencias internacionales breves. Esta secuencia del Congreso tendrá como presidentes al doctor José Brites de Paraguay y el doctor José Pacheco Romero del Perú. Asimismo estarán apoyando en la relatoría Rubén Pérez y Mireya Arduaga. Ellos son estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de darle el pase a los presidentes de esta secuencia del Congreso, permítame señalar que el doctor José Brites Cantero, de Paraguay, es profesor titular de la Cátedra y Servicio de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Asimismo, es coordinador de posgrado de Psiquiatría Clínica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, coordinador del programa de especialización en psicoterapia cognitiva conductual de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, UNVES. De igual manera, el doctor José Pacheco Romero es profesor extraordinario experto de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro honorario de la Academia Peruana de Cirugía, de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Asimismo, es fellow del American College of Obstetrics and Gynecology y directivo de la Asociación Peruana de Medicina Centrada en la Persona. Doctor José Brites y doctor José Pacheco, por favor, tienen ustedes la conducción de esta parte del evento. Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento a los organizadores del 10º Congreso Internacional y 8ª Jornada Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona. Un gusto conocerle al doctor Pacheco y en aras de la, digamos, de la operatividad, le agradecería al doctor José Pacheco que él conduzca, digamos, esta mesa de ponencias internacionales breves. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Brites. Al mismo tiempo que saludarlos a todos, quiero agradecer el que se nos ha invitado para participar en este 10º Congreso Internacional y 8ª Jornada Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona. También agradecemos la participación de los relatores Rubén Pérez y Mireya Arduaga. Y comenzamos con las presentaciones. En primer lugar está la doctora Sonia Ceballos Bustamante, quien es médico psiquiatra, magíster en ciencias por la Universidad de Sao Paulo, con estudios de maestría e investigación de docencia en salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La doctora Ceballos va a tener el tema estado situacional de la depresión en el Perú, solicitándole tanto a ella como a los demás que no pasemos de los 10 minutos. A los 8 minutos les vamos a indicar que ya está cerca del final de su presentación. Muchas gracias, doctora Ceballos, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor Pacheco. Un saludo a todos los participantes de este Congreso Internacional y Jornada Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona. Bueno, es un honor para mí presentar este trabajo. El presente trabajo, si me permiten compartir la pantalla. ¿Podrían, por favor, confirmarme si estamos... Sí, está bien. Puede avanzar. Okay. Se observa su presentación. Listo. Muchas gracias. Bueno, a manera introductoria quisiera comentar un poco este trabajo es resultado de un
diríamos, de un trabajo un poco más amplio, ¿no? En donde nosotros analizamos una serie de datos tanto del Instituto Nacional de Estadística como datos del propio Ministerio de Salud, datos del Colegio Médico, de los diferentes organismos de salud que existen en el país, así como del Instituto Nacional de Salud Mental, para poder llegar a condensar estos datos y analizar lo que es la depresión en toda su complejidad, dando, diríamos, una mirada, ¿no?, sobre tanto la carga de la enfermedad como la demanda que existe de atención, los estudios, bueno, la prevalencia, con qué contamos para combatir la depresión y tratar de esa manera de dar, diríamos, algún aporte a cómo se combate este mal en el Perú. ¿Y por qué, por qué tratamos este tema en medicina centrada en la persona? Porque de alguna manera tratamos también de no solo ver los números, sino también entender que la depresión es una enfermedad que va a producir mucha discapacidad, mucho sufrimiento emocional en las personas y que es necesario abordarla con todos los recursos con los que se puedan contar. Es una enfermedad que empieza a edades muy tempranas, tiene una larga duración, muchas veces se cronifica y puede durar toda la vida, es altamente discapacitante, como mencionaba, y además puede favorecer la aparición de comorbilidades, sobre todo tanto físicas como mentales, ¿no? Cuando una persona está deprimida, una serie de mecanismos se ponen en marcha y que favorecen la aparición de otras enfermedades asociadas y además trastornos mentales asociados como adicciones, que son consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, que diríamos que son las que más nos preocupan. ¿Y de cuántas personas hablamos cuando hablamos de a cuántas personas afecta esta enfermedad? Podemos ver que la depresión es un problema que es bastante común no solo en el Perú, sino a nivel internacional, en todo el mundo. Se estima que la prevalencia de depresión a nivel mundial oscila entre el 7.1 y el 6%, dependiendo de si hablamos de países de altos ingresos, en los cuales es 7.1, y en medianos y bajos ingresos, que es 6%. Y en Latinoamérica, de acuerdo a los estudios que se han realizado, la tasa de prevalencia de vida, por ejemplo, de la depresión, oscila alrededor del 9.2%. Es decir, 1 de cada 10 personas han padecido de depresión alguna vez en sus vidas. Y en el Perú, esto, diríamos, en los estudios epidemiológicos, esto es un poco mayor, se encontró en los estudios epidemiológicos que se realizaron en el Instituto Nacional de Salud Mental, se encontró que la prevalencia de vida llegaba hasta el 17.3%. Y de acuerdo a los datos que hemos analizado de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística del Perú, la tasa de prevalencia anual, nosotros hicimos acá un corte del año 2014 al 2019, y encontramos que la tasa en un promedio es de 9 al 10% de prevalencia anual, y de prevalencia actual, diríamos que es la foto del momento, oscila entre alrededor del 7%. Entonces, vemos que es un problema que es bastante preocupante por su alta prevalencia. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de depresión? Y nuevamente aquí un poco centrarnos en la persona que padece el trastorno, que va mucho más allá del estar triste. Es una persona que va a tener dificultades en la concentración, lo que va a afectar su área laboral, pérdida de energía, también afecta el área laboral. Recordemos que es una enfermedad que comienza a edad muy temprana, que va a haber acompañadas otras manifestaciones como pérdida de interés, desánimo, sentimientos de culpa, pensamientos diríamos de una autoestima baja, ¿no es cierto? Problemas de sueño, de apetito. Los problemas de sueño conllevan con problemas también en el rendimiento
académico, laboral, social, familiar. Y vamos a ver que la afectación de esta persona no solamente la va a afectar a ella misma, sino que va a afectar a todo su entorno. ¿Y cómo afecta a la persona la depresión? Tenemos que, por ejemplo, coloquialmente, ¿no es cierto?, muchos pacientes nos van a decir que cuando están deprimidos hay una dificultad, por ejemplo, para levantarse, les cuesta mucho poder trabajar, poder insertarse, poder comunicarse con sus familias, poder salir de casa, hay retraimiento, les cuesta poder continuar con su vida social. Entonces vamos a ver que casi todas las dimensiones de la vida de una persona se van a ver afectadas cuando ella sufre de depresión. Y vamos a ver, por ejemplo, así, que en las encuestas, ¿no? Esta diapositiva tiene que ver con el análisis que se realizó de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, que son encuestas que se realizan casa por casa, y es un barrido, ¿no? Donde se encuesta a toda la población, y vemos que en esta encuesta nacional de salud del Instituto Nacional de Estadística del año 2014, se realiza una vez por año. Hemos analizado hasta el año 2020 y 2021 hasta el mes de julio. Vemos que alrededor del 40% de las personas manifestaban que la depresión, el trastorno depresivo que sufrían, les generaba dificultad para realizar sus trabajos o realizar sus actividades cotidianas. Y vemos que a pesar de que esta enfermedad, diríamos, afecta tanto a la persona, afecta tanto su desempeño, genera pérdidas económicas, no solamente en la persona y en la familia, sino también en los ingresos, diríamos que ya podríamos hablar a nivel macro, ¿no es cierto?, en las empresas, en los organismos, genera pérdidas económicas al país. No recibe la atención que se esperaría, ¿no? Vemos que tan solo el 13.53% de las personas que manifestaron tener depresión consiguió acceder a una atención. De este porcentaje que consiguió acceder a una atención, la mayoría consiguió atenderse por establecimientos de salud público. De ese 13%, el 8.7% correspondió a las atenciones brindadas en establecimientos de salud públicos, un 4.5% a establecimientos de salud privados y un 0.7% que no recordaba. Entonces tenemos que existe una brecha de atención de 86.43% de personas que manifestaban sintomatologías compatibles con un trastorno depresivo que no consiguieron conseguir una atención en el sistema de salud peruano, en el sistema formal de salud. ¿Y cuál es el impacto también de esto? Sabemos que aquí hicimos también un estudio de carga de enfermedad. Sabemos que la depresión va a tener una alta carga por su alta prevalencia y también por lo discapacitante que termina siendo. Y vemos que en mujeres, por ejemplo, la discapacidad y los años, este es un gráfico que nos muestra los años de vida perdidos por discapacidad de las personas, y vemos que en un promedio se pierden en mujeres alrededor de 16 años por cada 1.000 habitantes por la discapacidad, la discapacidad a consecuencia de la depresión. Y en hombres es alrededor del 8%, de 8 años de vida perdidos por discapacidad. Vemos que los mayores valores se concentran en los grupos etarios a partir de los 15 a 44 años y de los 45 a 59 años. ¿Qué significa esto?
significa que las personas en su etapa laboral, en la etapa en la que las personas generalmente se desarrollan, que comienzan a consolidarse también en las primeras etapas y luego van a hacer toda su vida productiva. Es justamente la etapa de vida en la cual la persona va a tener mayor discapacidad por la depresión. Esto, por supuesto, genera pérdidas económicas, como lo habíamos repetido, no solo por lo que se deja de producir, sino también por lo que se gasta en las atenciones, ¿no? Entonces, no es solamente lo que al Estado le cuesta atender a una persona con depresión, sino también lo que el Estado deja de ganar en términos de ingresos por depresión, por una no atención en la depresión. ¿Y con qué contamos para atender la depresión en el Perú? Acá también nosotros analizamos a través de los datos que encontrábamos tanto en el Ministerio de Salud como en eSalud, que es diríamos, los establecimientos que corresponden a la seguridad social, los establecimientos de salud privados, ya que corresponden a las clínicas y a los consultorios particulares, y analizamos también los datos del colegio médico, donde se consignan los profesionales colegiados con los que se cuenta a nivel nacional. Y vimos que existe una gran desigualdad en la atención diríamos, en la densidad de profesionales, sobre todo en psiquiatras. Cuando analizamos la densidad de psicólogos, diríamos que las tasas que encontramos, los promedios, eran muy similares a los promedios que se encontraban a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y eran mucho más altos, oscilaban alrededor de 17 psicólogos por cada 100.000 personas. Sin embargo, cuando vamos a los profesionales médicos, encontramos que la brecha es muchísimo más alta. Tenemos que los profesionales médicos psiquiatras se concentran principalmente en Lima, donde sí se cuenta con aproximadamente entre 7 y 8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, encontramos que hay regiones como Cajamarca, San Martín, ¿no? Que son regiones, diríamos, más alejadas de Lima, que no cuentan con psiquiatras o que cuentan con tasas muy bajas, menores de 0.43 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que muchas veces son regiones que cuentan con un psiquiatra o cuentan con un psiquiatra a medio tiempo. Quiere decir, un psiquiatra solo 15 días por mes. Doctora Ceballos, le queda un minuto, por favor. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces vemos que tenemos un problema que es, diríamos, afecta a muchísimas personas y con los que contamos con recursos limitados para atenderlas, por lo que vemos que existe una gran brecha de atención. Esto nos lleva a pensar y a analizar un poco en cuanto a la redistribución de los recursos, en cuanto a la necesidad de optimizar la atención para poder llevarla a todos los rincones y especialmente a las regiones que más lo necesitan. Por motivos del tiempo no pude presentar otras diapositivas que ya no las puse acá, pero que nos muestran que, diríamos, las prevalencias más altas son justamente en las regiones que menos psiquiatras y menos recursos humanos hay. Bueno, con eso espero haber dado una mirada, diríamos una pincelada, a cuál es la situación de la depresión en este momento en el Perú. Muchísimas gracias. Doctora Ceballos, muchas gracias por la presentación de una pincelada un poco oscura en lo que se refiere a la atención de estos pacientes. Y después vamos a pedir al doctor Brites al final que, ojalá nos quede tiempo, pueda hacer un comentario sobre estas situaciones. Pasamos al segundo tema, que es la doctora Elena Gaiborovskaya, profesora asociado de la
State University, Facultad Internacional de Medicina OSH, en Kirguistán. Voronezh, Rusia, psiquiatra y psicoterapeuta. Es especializada en medicina psicosomática, medicina centrada en la persona, psiquiatría y psicoterapia. Doctora Gaiboroskaya, por favor, puede presentar su exposición. Yes, thank you. Let's speak me in English for today, because I just studied Spanish. Okay. You hear me? Yes. Thank you. I'm loading the presentation. Of course. Uh-huh. Por favor, poner la presentación. Gracias. Uh-huh. You can see it very well. ¿No? Yes. Can you hear that? Can you Yes. see? Yes, Okay. very well. Please. Thank you very much. Dear colleagues, let me talk about culture today, because culture is closely linked with person-centered medicine. And culture also is the aspect of personal functioning. That's why the study of structure of the personality is very important for person-centered medicine. You can see on this slide structure of personality consisting in 4 basic substructures and 2 additional substructures. Basic substructure consists in the personality orientation, including needs, motives, purposes, personal experience, forms of reflection, including all mental processes such as thinking, emotions, imagination, and so on. Biological conditionality, including temperament, sex differences, age-related peculiarities, and many others. The additional substructures are character and abilities. So let's highlight for today such psychological category as need. On the next slide, you can see very well-known Maslow pyramid, hierarchy of human needs, and the order of their realization, starting from lower level of biological needs and ending the social needs. So this is the pyramid, and to be healthy and to have psychophysical balance, it is necessary to satisfy all these needs, to have a balance in our organism. However, nothing said about ways of needs satisfaction, but it is critically important for the person, ways of satisfaction of our needs. This slide demonstrates the realization of the need for love, specifically for the person. Two ways for realization of need for love. Obviously, the first way of realization, the need for love, promote the progressive human behavior and leads to personal adaptation. Contrary, the second way, the realization of need for love, leads to personal degradation and disadaptation, personal disadaptation or adaptation at someone else's expense. Among identities of the person, we can distinguish personal, social, cultural, ethnic, professional, gender, and sexual identities. But very important to regard cultural identity of the person. So what is the culture? What's the definition of culture? We can regard the culture as a historically formed way of life of people, including values and norms, beliefs and rituals, knowledge and skills,
customs and institutions, techniques and technologies, ways of thinking, activity, interaction, and communication, and some others. So, as we can see, the culture is a very complex notion, and we can take into account all these positions, and it's rely upon the universal personal values and norms. So internal and external aspects of the culture, very important to take into account working with the individual person. On this slide, we can see also realization in the society, the higher need, self-realization, how we can realize in the society this higher need. In this regard, it's very important to answer to the questions. Who am I? How was I brought up? Who am I as a person? Who am I as a professional, as a member of my family? And who am I in the frames of society? And based on this answer, the doctor work with the particular patient. This is a person-centered approach. And also critically to take into account doctor's personality, not only patient's personality, but also doctor's personality. And two personalities meet on the same field and draw the picture of doctor-patient communication and the structure of individual scheme or picture of treating and diagnostic process. We should take into account the whole context around the individual patients. And in this regard, the question of culture is very important. So, ways in which a person satisfies his own needs are different from animals, of course, and regardless of their class of needs, are based on the human value system. This is internal aspect of the culture and his or her ideas about socially acceptable behavior in the society. And in this regard, we can conclude that it is not just the fact that a person's satisfaction of the particular need contributes to the improvement of mental health, but also the formation of healthy ways of satisfying them, relying on the spiritual and cultural values of mankind. This, we can call it universal values, independently of the specific aspects of the concrete culture and other aspects of culture, practical aspects of culture. It also opens up opportunities for health workers to improve their psychophysical adaptation and balance of the patient, addressing his humanity and culture. So this is very briefly. And thank you for your attention, dear colleagues. Thank you very much, Dr. Elena Gaboroskaya. A very interesting presentation, and we'll be able to discuss this point at the end of the presentation. Continuamos ahora con la doctora Inés Mónica Sarmiento Archer. Tiene una maestría en literatura española, doctorado de Bellas Artes, es profesora de español, Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas de la Universidad de Hofstra, Nueva York. Su principal investigación se centra en la salud de la persona en relación con la literatura, el arte y la ciencia. Es directora del proyecto BIBOA, Bicultural Comunidad de las Américas, organización que promueve el intercambio de culturas a través de actividades académicas y culturales. Doctora Inés Mónica Sarmiento Archer, please take the podium. Gracias. Muchísimas gracias. Voy a compartir ahora mi ponencia. Un segundo, por favor, aquí.
Un segundo, por favor, solo para slash. Sí, se ve. Sí. Sí. Se ve la... Perfecto. Perfecto. Gracias. Bueno, primero quiero dar gracias a la extraordinaria convocatoria y realmente agradecida al doctor Masich, porque cuando lo conocí a él... Hola. ¿Aló? ¿Sí? Perdón, se escucha otra voz, ¿no? Ok. Sí. Un minuto, por favor. Ok. Parece, está estática. Muy bien. Quiero dar las gracias al doctor Masich, que yo lo considero mi mentor, porque cuando lo conocí en el Instituto Cervantes, estaba dando una conferencia, y esto quiero decirlo, es uno de los pioneros en introducir el arte dentro de estos temas, porque realmente gracias a los testimonios de los artistas, de los escritores, nosotros podemos detectar nuevas enfermedades y desde el ámbito artístico poder contribuir con los médicos en la manera en cómo podemos contribuir en la multidisciplinaridad para el proceso psicológico de cómo contribuir en la sociedad. Y realmente esto los hemos visto como un milagro dentro del COVID. Esta situación que hemos vivido nos ha acentuado en el compromiso de continuar con nuestra labor de trabajar en equipo interdisciplinar. Mi conferencia dentro del 10º Congreso Internacional y 8º Congreso Latinoamericano de la Medicina Centrada en la Persona, la atención integral y mutua de la salud total centrada en la persona. Mi ponencia es un testimonio de escritores y pintores sobre la salud y el bienestar centrados en la persona. Estudiar y analizar casos de artistas famosos, recalco aquí el aspecto de famosos, porque si no hubiesen sido famosos, nadie hubiese tomado en cuenta estos diarios que ellos iban escribiendo. A lo largo de la historia, ha sido importante para determinar la influencia positiva de las actividades creativas de la salud mental. Al estudiar estos casos, podemos evidenciar cómo otros pueden beneficiarse del significado artístico en las complejidades de la salud y sobre todo promover una mejor calidad de vida, aliviar las enfermedades, comprendiendo esta complejidad de la salud. Para ello hemos entrado en una revisión de la literatura del trabajo de los artistas, de pintores, en este caso pintores y escritores, sobre la salud y la enfermedad, mediante el análisis inductivo, la parte histórica que hemos encontrado y también en el ámbito descriptivo de la investigación realizada por profesionales, por otros académicos y médicos. Estudiar y analizar estos casos de artistas famosos a lo largo de la historia para determinar la influencia positiva de las actividades creativas en la salud mental. Al estudiar estos casos, hemos realizado una nueva perspectiva de análisis. Entonces, hemos ido avanzando. Queremos hacer una pequeña introducción en cuanto a la revisión de la literatura, del trabajo de artistas, de escritores sobre la salud y la enfermedad, mediante estos análisis, como he comentado, el inductivo, histórico, descriptivo y la investigación realizada por cada uno de estos académicos. Como podemos ver en esta evolución, algo muy importante también que yo quiero hacer, que es fundamental, gracias a los gráficos
que a través del arte hemos recopilado, podemos hacernos una idea de cómo era el proceso. Fíjense, mire, lo que yo quiero es que nos detengamos en la imagen. Si nosotros fijamos esta imagen, podemos hacer un análisis de qué sucedía en ese ámbito, qué estaba pasando. Las imágenes nos muestran, ¿sí?, un aspecto social del momento. Y luego acá, cómo estaban ellos investigando, cómo era este proceso. No solamente es la parte psicológica, todo ese ambiente que se da en las obras de arte que nos quedan como testimonio del momento histórico. Eso es fundamental que lo tomemos en cuenta. Miren, aquí ya nos adentramos en casos específicos. Por ejemplo, yo he hecho una síntesis hay muchísimos casos, no nos da tiempo, pero vamos a hacer una síntesis de personalidades lo más posible concisos. Fyodor Dostoyevsky es un escritor ruso, sufría de epilepsia. A partir de 1960, durante un periodo de 20 años, se documentó él mismo más de 120 convulsiones. Fíjense la importancia de sus propios diarios. 120 convulsiones en sus 20 años. ¿Cuáles eran estas convulsiones? Eran variadas, crisis, diferentes tipos, en este proceso diferentes tipos de enfermedades, como se refleja en sus textos. Estamos hablando de sus textos que son diarios y luego también en su obra creativa. ¿Cómo lo refleja en su obra ya en la parte literaria? Comienza su obra con oraciones abruptas, largas, complejas, al igual como actuaba la enfermedad en su cuerpo. En su obra vemos el reflejo de los opuestos. Fíjense algo interesante, su obra refleja opuestos, positivo y negativo, blanco, negro, sí, todo este proceso. Y sobre todo, la constancia de su obra en la vida y muerte. Siempre estaba hablando de la vida y muerte. Asimismo, tenemos otro caso, Fyodor Dostoyevsky. ¿Sí? Fyodor Dostoyevsky estaba haciendo todos estos análisis. Entonces, esto es importante, que vayamos analizando cómo la enfermedad en el interior del individuo se ve reflejada en su obra, en la literatura, porque muchas veces decimos, me gusta esta obra o no me gusta, pero ante todo tenemos que tomar conciencia de quién era el creador de esta obra. ¿Cómo se escapan de esos parámetros literarios? Se debe a esos momentos en los que el creador está desarrollando su obra. Otra obra que tenemos muy importante, el análisis de Jonathan Swift. El escritor irlandés se centra en la sátira. Fíjense que algo fantástico. ¿Por qué se centra en la sátira? Porque vivían pobreza, o sea, estamos hablando de países que se supone que eran más consolidados económicamente, pero sin embargo tenían los mismos problemas que otros países. La sátira es una manera de expresar una deficiencia social. Desde el humor escatológico, según sus síntomas, él comienza a desarrollar su propia enfermedad y a describirla. Él tenía unos síntomas, él tenía la enfermedad de Meniere, que es un trastorno del deterioro del oído. Sí. Lo siento muchísimo, mi tiempo. Es que tengo bastantes personas que han contribuido y los casos. Me voy a referir rapidísimo. Miguel de Cervantes, quiero hacer una acotación de que cada uno desarrolla los problemas psicológicos y mentales y describe las situaciones de las enfermedades de su tiempo, al igual que Miguel de Cervantes. Doctora Mónica Sarmiento. Sí. Una preguntita. ¿Tiene usted diapositivas?
¿O esa es la única que tiene? Que está No, presentando? estoy pasando las diapositivas. Porque solamente ¿No se ve esta con Alan Poe y luego los... No. Doctor, estoy pasando, no sé por qué motivo Pero no se ve. no estamos viendo, sino solamente una. Perdón. Están pasando. Están viendo lo que pasa. Ahora sí ya pasó a otro. Vemos a Francis Bacon ahora. O Bacon, sí. Oh, perdón. Lo siento muchísimo. Yo iba pasando a medida que iba hablando. Cada uno de estos casos, como les comento, nos demuestran y nos describen cómo las enfermedades en su tiempo las iban captando. Pero no solamente la enfermedad de la sociedad, sino la que ellos estaban viviendo. Por favor, ¿sí se ve que estoy pasando las imágenes? No, en este momento no. Ay, es que no sé solamente qué pasa. Ahí está en Francis Bacon. Oh, a ver, déjenme ver. Lo siento, por favor. A ver. No sé, lo siento. ¿Podríamos desde la organización poder pasar también lo tienen las diapositivas? No sé por qué motivo no se pasan. Yo estoy pasándolas todas. Ok, un momento, doctora. Si ustedes me la pasan mejor, porque si no, yo estoy pasando y parece que no. ¿En qué número de diapositivas se quedó, doctora? Me quedé, a ver, en la de Fyodor Dostoyevsky. Ok. Creo que es la 3, la 4. La 4, exacta. A ver, ahí sí, está, ahí, sí. Bacon, sigue. No, sí, muy bien. No, ¿podemos pasar a la número 3, por favor? Fíjense, aquí he hecho una... perfecto, excelente. John Milton. Sí, John Milton. Estamos hablando de un momento histórico donde cada paciente estaba teniendo las mismas circunstancias en diferentes lugares. ¿Qué sucede en Europa? También tenemos que reconocer el momento histórico, el momento social y cómo funcionaba la economía. Y luego algo muy importante, la evolución de la medicina. Cuando nos recordamos de Carlos Jung, vemos cómo Carlos Jung avanza en el desarrollo de la psicología, en su análisis de ver su realidad con otras realidades, con otras culturas. Entonces, eso es fundamental que tomemos en cuenta. Gracias a estos encuentros, ahora nosotros podemos compartir los análisis de cada una de esas realidades. Por ejemplo, la doctora que puso las 2 conferencias anteriores nos estaba hablando de una realidad completamente diversa. Aquí en los Estados Unidos no conocemos eso, pero estos intercambios nos permiten conocer y ver de qué manera podemos contribuir. Claro, ¿qué sucede? Las nuevas enfermedades que nosotros en este momento estamos descubriendo después del COVID son muchísimas. Por ejemplo, miren, tenemos el caso de una gran cantante canadiense que está sufriendo una nueva enfermedad. ¿Se acuerdan de esta película, El Titanic? La cantante famosa canadiense. Celine Dion. Celine Dion. Es en este proceso del COVID que ella descubre una nueva enfermedad que tiene su cuerpo. ¿Cuáles son las reacciones? Al ser nuevas enfermedades, nosotros podemos hacer los médicos pueden hacer un diagnóstico, pero ella, dentro de su reflexión, dice que nunca se enteró de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque su gran pasión era cantar, y como el canto la mantenía saludable espiritualmente y mentalmente, no reconoció esta enfermedad. Es ahora que cuando baja sus presentaciones que descubre todo esto. Entonces, eso es importante, que trabajemos en colaboración para ir avanzando en todos estos procesos de diagnóstico de la salud. Por favor, avancemos. Sí, habíamos comentado también de Jonathan Swift.
y Miguel de Cervantes. Cada uno de ellos hicieron su propio diagnóstico basados en su estado personal y en el momento social que ellos vivían. Sigamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Aquí quiero hacer un apunte muy importante. Francis Bacon. Fíjense, Francis Bacon es un pintor irlandés realmente considerado una de las personas más tímidas en el mundo del arte. Pero no solamente es el aspecto de su timidez, sino los problemas psicológicos que vivió en su ambiente social e intelectual. Viene de una familia intelectualmente avanzada, pero durante su juventud fue ridiculizado, maltratado por ser, le llamaban el debilucho de carácter reservado. Y también era una persona muy tímida, muy silenciosa, y además de esto, una persona muy enfermiza con problemas de un asma crónico. Fruto de ello son sus obras. Si vemos, miren su estudio, si nos ponemos a hacer un análisis de estudio, vemos un aspecto absolutamente caótico. ¿Sí? En ellos se destacan su obra, por ejemplo, su retrato, figuras humanas con escenas que reflejan la alienación, la violencia, el sufrimiento, lo que le provocó una sensación de inestabilidad, de un desplazamiento que se perpetuó durante toda su vida. Algo nuevamente que quiero recalcar, porque nosotros tenemos que no solamente dirigirnos hacia nosotros, también las charlas tienen que ir hacia los colegios, estar atentos a los dibujos que están haciendo los niños. ¿Qué dibujos están haciendo? Dentro de ese dibujo hay un resultado de una agresión de cualquier tipo, en cualquier sociedad. Pero debemos también trabajar en estos aspectos. Es muy importante. Fíjense, el uso emotivo de los colores, las pinceladas, esa exageración de formas y gestos expresionistas resaltan temas de violencia, ataques hacia su propia moralidad y su principal inspiración reflejada en los tonos oscuros y fríos que él refleja. Investigar, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Estos procesos de investigación de enfermedad de cada uno de estos artistas y escritores de renombre nos lleva a comprender las actividades creativas que son un modelo de autocuración, partiendo desde la propia conciencia del individuo hacia el intercuidado, promoviendo la salud centrada en la persona. Esto es fundamental. Estos estudios, desde la visión artística de escritores, poetas, pintores, contribuyen a la salud centrada en la persona para ayudar a otros profesionales. Estamos hablando de profesionales. Y ayudar a ellos dentro de su propia comunidad hacia la comprensión de y su propia creación. Veamos, analicemos su propia creación. Estas experiencias y casos presentados refuerzan la idea de que las diferentes actividades artísticas como la literatura, la pintura, la música y la danza favorecen la curación mediante la autocuración, aumentando el poder curativo en la medicina centrada. Fíjense, hace un momento habíamos visto que en 1933 el doctor Núñez Vitrón de Perú desarrolla este movimiento regional denominado Richarismo, el término que deriva del quechua Richari, despertar. Sí, despertar del interior para nosotros poder expresar todos estos conocimientos al exterior. Dentro de los resultados de esta investigación y proceso de cada uno de estos personas que hemos analizado, nos permite renovar, comprender que las actividades creativas son un modelo de autocuración a partir de la propia conciencia del individuo, el intercuidado y la promoción de la salud centrada en la persona es fundamental. Tenemos que contribuir
a desarrollar y a promocionar nuevas perspectivas. En estos últimos años, los procesos han avanzado en la descripción de los síntomas de la enfermedad, de los síntomas que en el COVID se han desarrollado y que han dado luz. Estos estudios, desde una visión artística de escritores, pintores, aportan desde la salud centrada en la persona para ayudar a otros profesionales en nuestra propia comunidad y comprender cuáles son sus procesos creativos. Por ejemplo, Vargas Llosa nos dice que la enfermedad no aparece sola como un cataclismo que golpea al individuo indefenso, sino que aparece como una prueba más que el ser humano debe superar para afirmar la dimensión espiritual y trascendente que existe en el ser humano y en cada uno de nosotros. En conclusión, las experiencias y casos presentados refuerzan la idea de que las diferentes actividades artísticas como la literatura, la pintura, la música, la danza, ayudan, contribuyen a la persona, enfocados en las emociones, en las prácticas artísticas, y nos ayudan a paliar las diferentes dosis de estas enfermedades, aumentando el poder de sanar. Y algo muy importante, a través de la medicina natural. ¿Qué es la medicina natural? Esa comprensión desde la espiritualidad, desde esa pequeñez que es el individuo a lo grande que es lo profesional. Es importante, por eso estoy muy enfocada a que la medicina natural que hemos tenido en los países nuestros han contribuido a que nosotros tengamos una mejor salud. Muchísimas gracias, agradezco muchísimo a los colegas por este momento. Gracias. El siguiente ponente es el doctor Dante Mangiari, quien es profesor clínico asociado del Departamento de Medicina, División de Cardiología, University of British Columbia, Canadá. Cardiólogo de la Surrey Memorial Hospital, Surrey, British Columbia, Canadá. El doctor Dante Mangiari va a presentar el tema avances en atención cardiológica centrada en la persona, y me disculpo de que hemos pasado un tiempo de más del que debía haber sido. Doctor Mangiari, adelante. Doctor Brites, doctor Pacheco. Sí, estamos viendo la presentación, está bien. Estimados colegas, lo primero que quiero hacer es disculparme porque la presentación la he preparado en inglés. No es que mi inglés sea muy bueno, de hecho el inglés no es bueno, pero créanme, mi español en medicina es peor. Next slide, por favor. El siguiente. Muchas gracias por la invitación to present the summary on the current state of person-centered care, que de ahora en adelante le voy a llamar PCC, in the field of cardiology. This topic, if presented in full, could take at least several days. Thus, the presentation in the next few minutes will be restricted to emphasize two realities in the current state of PCC. First, an overview of the topic, making emphasis on the importance of time in the practice of PCC in cardiology. It is true for all specialties, but perhaps more so in cardiology. And second, a brief presentation on the way physicians practice cardiology in the 21st century with evidence-based information. This is also true for all medical specialties, but perhaps more relevant in cardiology. These two objectives were selected with the hope that they will stimulate further discussion and questions. But more importantly, I hope
they will stimulate the listener to consider doing clinical outcomes research on PCC in their own medical institutions. El siguiente. Let me start by describing the spectrum of clinical scenarios the modern cardiologist encounters in everyday practice. In the one end, there are situations in which treatment decisions have to be taken within minutes of presentation, such as ST segment elevation, myocardial infarction. A few minutes of delay are costly in terms of morbidity and mortality. In the opposite side, there are conditions with effective treatments that save lives equally, whether treatment is started now, in a few minutes, a few hours, a few days, or even a few weeks later. Next, el siguiente. The many opportunities for evaluation, discussion, and addressing the preferences, needs, and values of individual patients with chronic conditions are in contrast with the time constraint available when caring for patients with life-threatening acute cardiac conditions. Siguiente. The good cardiologist or the ER physician cannot afford the time to discuss at length and deal in detail with the preferences and beliefs of patients and families when affronted with a patient with acute ST segment myocardial infarction, where each minute of delay in delivering treatment costs lives. By necessity, therefore, in the acute setting, the input from patients and families are limited, and the information provided to patients are reduced to the essential in order to obtain an informed consent before initiation of treatment. El siguiente. These are the well-known principles of person-centered care. As you know, to accomplish each of these tasks, we need time. Sometimes lots of time. El siguiente slide. How do we do this? What corners do we cut? The answer is a work in progress. El siguiente. Changing topics. Let me tell you the history of heart function clinics. Early in the 1990s, several groups of cardiologists in the United States and Canada presented the hypothesis that patients with chronic heart failure may be best treated in a multidisciplinary team that included, in addition to a cardiologist, a nurse, a pharmacist, a dietitian, a social worker, and a physiotherapist. In this setting, patients are followed frequently, and there is a heavy education component. Next slide. Without specifically being designed as such, we, physicians and patients at these heart function clinics, started to make decisions for therapy in accordance with the patient's preferences and needs after several education sessions, always involving the families. Later on, I learned this is precisely the definition of shared decision, one of the foundations of patient-centered care. El siguiente slide. There are other characteristics in the way patients are treated in the heart function clinic that are also identified as characteristics of PCC. In the heart function clinic, patients receive education in several areas by physicians, nurses, pharmacists, and dietitians. All their questions and preferences are taken into consideration. Close follow-up is provided. Thus, in my opinion, the cardiologist started to practice patient-centered care long time ago when he started to work at heart function clinics. El siguiente. This slide reflects the dynamic and fast progress in medicine with new data today that is already outdated tomorrow. The cardiologist in the 21st century
practices following the recommendations of the latest guidelines in cardiology, which summarize the latest scientific advances and describe how to best translate that science into clinical practice. Many randomized clinical trials have demonstrated that patients with heart failure followed at heart function clinics have better clinical outcomes than those followed in the usual manner. These randomized studies, in my opinion, give scientific validity to the hypothesis that PCC of patients with heart failure is not just associated with patient and family satisfaction, but is also associated with better clinical outcomes. As a consequence, all international guidelines recommend treating patients with heart failure, preferably at multidisciplinary clinics, given detailed process to accomplish this. El siguiente. However, on close examination, although all current guidelines in hypertension, dyslipidemia, etc., are excellent sources in up-to-date scientific knowledge on which they base their specific recommendations. However, they fall short in adequately describing specific instruments to best translate the science into practice using PCC methods. Is there a reason for this? And the reason is, with the exception of heart failure, there are just few small randomized trials actually showing that the practice of PCC is clinically meaningful and effective beyond patient satisfaction. El siguiente. In the future, the benefits of practicing PCC and the specific methods to accomplish this should be highlighted in all cardiology guidelines. Therefore, to finish this short presentation, I wish to bring to your attention the need for randomized clinical trials to accumulate additional data on the scientific validity of PCC. Only then the practice of PCC and the methods to accomplish it will be placed more prominently in all cardiology guidelines, and this will probably be the best way to bring PCC to the everyday work desk of the future cardiologist. Thank you for your attention. Muchas gracias, doctor Mangieri, por estar dentro del tiempo y por la interesante presentación en la cual cardiología está también adaptándose a los problemas de medicina centrada en la persona, la aplicación de ella y el futuro que tiene para el paciente, la relación médico-paciente. El último tema que tenemos estará a cargo del doctor Vladan Novakovic, docente en el William Alanson White Institute of Psychiatry, Psychoanalysis and Psychotherapy, New York City Faculty, psiquiatra en el World Trade Center Mount Sinai Program, New York City, y psiquiatría de servicios clínicos y familiares para personas discapacitadas intelectualmente y del desarrollo. Y el tema del doctor Novakovic es explorando el desarrollo de un modelo de psicoterapia basado en la medicina centrada en la persona. Adelante, doctor Novakovic. Gracias. ¿Me escucha, señores? Muy bien. Gracias. Estimados colegas, antes de comenzar, me gustaría extender mis saludos a todos nuestros participantes de esta maravillosa conferencia y en general la gente de Latinoamérica y Caribe. Y además, saludos de Estado de Nueva York, de New York City. Y buenas facilidades por Cup Mundial, por América Latina y Argentina. Mi presentación y mi ponencia se titula
de exploración del desarrollo, la psicoterapia de medicina centrada en la persona. Bueno, el proceso terapéutico es visto como el proceso facilitador de comunicación que hemos denominado easing out en inglés. El paciente expresa emoción no solo sino con una participación activa continua con el terapeuta, que es directo pero siempre centrado en la persona, y la búsqueda activa de aspectos saludables de la vida del paciente. PMCP se enfoca en formar una coalición equilibrada para la esperanza y seguir estrictamente, ponerse del lado con los aspectos saludables de la persona, estar con la persona y enfatizar la mente sana. La primera regla, no poner peso en la desesperanza. La segunda, evitar ser parte de luchas estancadas. Y tercera, inmersos en comprensión experiencial y cognitiva. Psicoterapia de medicina centrada en la persona, en su esencia, consiste en habilidades de entrevista y técnicas y enfoques terapéuticos para la variedad de pacientes que buscan ayuda para diversos problemas clínicos y en esencia tiene una orientación generalista y no especial al abordar la sintomatología del paciente. ¿Quién puede practicar PMCP? Variedad de especialidades médicas con profesionales de diferentes tendencias, ideologías, terapéuticas y diferentes campos: psiquiatría, psicología, trabajo social, medicina interna, medicina familiar, medicina pediátrica, etc. La capacitación estará disponible para todos los interesados en los campos relacionados. ¿Qué es un primer paso? Profesional, prácticamente toma la iniciativa, ya que el paciente la ha tomado antes que usted al venir a ver al terapeuta de PMCP. Ser consciente de que los pacientes son justificadamente desconfiados. Hacer que el paciente esté lo más cómodo posible. Estar en sincronía con el estado de ánimo de los pacientes. Fomentar el estado coafectivo y el clima emocional. Por ejemplo, no te culpo, entiendo lo que quieres decir, naturalmente, pero ¿por qué te hicieron eso? Escuchar lo que dice el paciente, pero también lo que omite decir paciente. Para usar PMCP, necesitamos usar un compendio ultra conciso para el encuentro médico-paciente centrado en la persona. Primer encuentro debe consistir con abordaje del paciente. Primer paso, preguntas sobre por qué vinieron, saludo amistoso paciente que vino al hospital, darse cuenta quizás dolor del paciente, busca el alivio de aflicción y no necesariamente para el diagnóstico, chequeos, hospitalización, etc. Además, necesitamos ganar aliado o ser socios de la persona y además recopilación y correlación de datos, construcción de hipótesis. PMCP está asistiendo en el proceso de reparación personal y promoción de la recuperación. PMCP se deben explorar las expectativas del paciente,
¿Cuál es necesidad del paciente del terapeuta PMCP? Pregunta, ¿está el paciente dispuesto a hacer concesiones de que algo estaba mal con él o que algo en él no está a la altura de las exigencias de la realidad? Ejemplo, el terapeuta de PMCP está siendo consciente de la sumisión del paciente a la rutina psicoterapéutica que se puede obtener y por sentimientos de concesión, nuestro paciente puede ser estigmatizado, ya que la gente no suele presumir de una enfermedad mental por una buena razón. Además, el paciente puede tener ayuda de búsqueda con otras especialidades, terapeutas, etc. No pocas veces los pacientes hacen el juego a la invasión de la terapeuta, que hacen algo por él o ella. El terapeuta de PMCP ayuda al paciente a superar sus reticencias y miedos, pero también estigmatización, categorización social o framing. El terapeuta de PMCP tiene cuidado con el miedo a la exposición del paciente, miedo a que se rían, miedo a que lo humillen, miedo a ser admitido o encerrado. El terapeuta y practicante de PMCP es consciente de efectos del miedo, creciente actitud defensiva, retirando del paciente, preparándose para ocultar para quien necesita ayuda, provisionalidad, vergüenza, hostilidad. ¿Es esta persona un amigo o un enemigo? Los enigmas biológicos o psicológicos con la relación interpersonal hacen que este encuentro sea más difícil. El practicante de PMCC necesita encontrar una manera y los medios para establecer una relación. Imagina cómo sería experimentar los eventos de los que escuchaste. Puede seguir lo que dice el paciente. Por ejemplo, si no entiendes, debes decir que no entiendes, ya que después de todo, la comunicación es la base de nuestra terapia. Conclusión. Enfermedad mental, relaciones interpersonales efectivas, medios de comunicación, ser conscientes de los impulsos, asociaciones y reacciones despertados con el pasado que estamos teniendo suficientes problemas para manejar por nuestra cuenta. Algunas cosas en el paciente pueden creer enemistad o resentimiento. El paciente puede ser provocativo. Estamos constantemente sujetos a ataques inquietantes y amenazantes a nuestra personalidad intacta. Debemos controlarnos a nosotros mismos. El autocontrol y la autodisciplina son de suma importancia. Le agradecería si puede tolerar mi acento y tal vez las malas pronunciaciones y espero hablar con usted en el futuro. Gracias muchas. Muy bien. Muchas gracias, doctor Novakovic. Una muy interesante presentación, como lo han sido las anteriores. Nos hemos pasado ya media hora de la hora y la hora de la apertura, de la ceremonia de apertura a las 17:15, en este momento 17:45. El doctor José Brites, ¿le parece que terminemos aquí esta relación de ponencias internacionales breves? Efectivamente, doctor Pacheco, y le agradezco mucho a los ponentes, al igual que usted, que ha conducido muy acertadamente esta ponencia breve e internacionales. Muchas gracias, muy agradecido. Y entonces dejamos a los organizadores para la siguiente ceremonia de apertura.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor José Brites y al doctor José Pacheco por la acertada conducción que han tenido de las ponencias internacionales breves.